Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy de nuevo. Como dije la última vez, cuando hice el vídeo sobre la pederastia en la Iglesia cristiana católica, vamos a hablar de lo que ha sucedido, bueno, de las conclusiones de la investigación en Francia. Unas investigaciones que han dado unos resultados y esos resultados han sido devastadores porque se cuenta con que hay entre 216.000 y más de 300.000 niños que han pasado por el aro de pederastas de la curia eclesiástica francesa desde el año 1950 hasta 1990, ahora no tengo claro la fecha, pero por ahí. Vamos a ver, todo esto lo voy a ir viendo. Quiero hacer la introducción porque cuando se habla de la persecución coercitiva que ejerce la Iglesia cristiana católica, emerge un victimismo voraz sobre algunos fanáticos cristianos que gritan cristianofobia. Y es a partir de aquí que tenemos diversas denuncias de diferentes asociaciones cristianas que están esparciendo la más abyecta complicidad con delincuentes sexuales. La industria de la pederastia sistemática, inculcando la culpa a las víctimas, es algo que ha dado buenos frutos a algunos de la jerarquía eclesiástica. Tengo que presentar a un hombre que ha llevado a cabo o que ha iniciado un camino en estas cuestiones porque se ha puesto delante de un principio como es el de defender a la infancia. Tenemos aquí a François Devaux, que fue el fundador de la asociación La Palabra Liberada. Este señor François Devaux fue víctima de abuso sexual por parte de un cura, un tal Bernard Preynat, que como jefe de los los Scout Boys de Lyon, pues es que no se sabe ni el número, pero puede que sean más de 150 de niños abusados durante casi 2 décadas. Y a partir de aquí, de este caso, fue cuando se ha desarrollado todo lo que ha sucedido tanto dentro de la Iglesia cristiana católica en Francia como en la sociedad francesa. En esta entrevista que estoy exponiendo, realizada a François Devaux en 2018, manifiesta su contento porque por fin se ha abierto un debate reflexivo sobre lo que ha estado ocurriendo con personajes de la curia, de la jerarquía eclesiástica, y en concreto porque el arzobispo de Lyon, Barbarin, ha sido cuestionado por encubrimientos de los abusos que cometió el cura en ese momento, Bernard Preynat. Aquí tenemos una captura de pantalla de una entrevista que le hicieron en 2018 por una televisión francesa. Y en marzo de 2019 nos dicen que el cardenal Barbarin es condenado a 6 meses de cárcel, aunque no tiene que entrar en prisión. Es condenado a 6 meses de cárcel por el Tribunal Penal de Lyon
porque lo considera culpable por no denunciar los abusos cometidos por el sacerdote Bernard Preynat. En julio del 2019 también se toma la decisión, la Iglesia toma la decisión de expulsar al sacerdote pederasta Bernard Preynat. Y me llama la atención cómo promocionan lo que consideran aplicando así la pena máxima en el derecho canónico, que es que lo expulsen. Seguimos en julio del 2019 y aquí tenemos a Bernard Preynat, que ya ha salido la sentencia, que es condenado por abuso de menores. El sacerdote, el ex, bueno, ya por un día de diferencia, el ex sacerdote Bernard Preynat es declarado culpable de abuso sexual de menores y destituido del estado clerical. A la espera de un juicio civil cuya fecha aún no se ha fijado, un tribunal eclesiástico se ha reunido hoy para pronunciar su veredicto sobre este caso, que ha tenido un gran impacto en la diócesis de Lyon y en toda la Iglesia de Francia. Aquí tenemos cómo fue hecho el juicio eclesiástico para destituirlo, mostrando así la pena máxima, que es quitarlo de ser cura. Después de 20 años pasándose por el aro a niños indefensos. Bueno, en total que pasamos al año 2020 y el día 13 de enero del 2020 empieza el juicio contra el ex sacerdote, ya es ex sacerdote y capellán scout de la diócesis de Lyon, Bernard Preynat, acusado de violencia sexual contra decenas de menores, agresiones que él mismo reconoció y por las que fue destituido del estado clerical el pasado mes de julio por un tribunal eclesiástico. Mes de julio del año 2019, como hemos visto. Siguiendo con esta estela de denuncias, de noticias, Bernard Preynat, que abusó sexualmente de decenas de niños Boy Scouts entre los años 1970 y 1990 en la región de Lyon. Fue un caso revelado en el año 2015 y salpicó con la máxima autoridad de la Iglesia francesa, al cardenal Barbarin, quien fue condenado por no haber denunciado estos actos ocurridos en su diócesis. En el año 2020 seguimos, el periódico ABC nos dice que el cardenal arzobispo de Lyon y primado de las Galias, Philippe Barbarin, ha sido absuelto este jueves por un tribunal de apelación de su condena previa a 6 meses de prisión por no haber denunciado a las autoridades los abusos sexuales de menores cometidos por un sacerdote de su diócesis cuando tuvo conocimiento de esos delitos, década y media después de los hechos. Los hechos supuestamente finalizaron en 1990 y fue en 2014 cuando se denunciaron. Y muchos de esos hechos no se pudieron denunciar porque habían prescrito. Seguimos, ya en el año 2021 se hace un comunicado de la asociación La Parole Libérée, La Parole Libérée, mejor dicho. Vamos a abrir lo que dicen, voy a intentar traducirlo grosso modo lo que dice. Ah, mira, lo puedo poner en español, genial. Porque hay un comunicado, este comunicado es muy importante, en el que se dice: desde el 17 de diciembre del 2015, la fecha de la creación de la Parole Libérée, la palabra liberada, la perspectiva sobre la violencia sexual ha evolucionado considerablemente, tanto en la Iglesia como un registro más amplio y global, cultural, republicano, ciudadano. Porque el caso que nos concierne ante todo, a saber, el de la Iglesia y su calamitosa gestión de un problema que promete ser sistemático, la liberación del discurso masivo sin dejar de ser siempre justo en el tono, ha obligado a la Iglesia Católica de Francia a hacer una obra de verdad
y así nació la Comisión Independiente de Abuso Sexual en la Iglesia. Esto es una oportunidad para que podamos decirle sin rodeos todo el gran bien que pensamos de esta comisión, después de varios años de observación y colaboración activa. Nunca en Francia se ha realizado un trabajo tan exhaustivo sobre la realidad del abuso sexual de menores y sus consecuencias, tanto humanas como sociales. Esto es el comunicado que puso la asociación La Palabra Liberada el 18 de febrero del 2021. ¿Por qué? Porque se había iniciado una investigación después de todos estos casos que estaban ocurriendo, se estaban destapando. De todas formas, el cardenal Barbarí quedó absuelto de encubrir casos de pedofilia, y el excura Bernard Preynat fue condenado a 5 años de cárcel por los innumerables abusos sexuales que cometió durante más de 2 décadas. En una revista digital religiosa ahora le llaman el depredador Preynat, o sea, cómo cambió el discurso de la semántica de las propias revistas religiosas. Bueno, bien. Seguimos y un alto tribunal de Francia confirma que el cardenal Philippe Barbarin no encubrió casos, así que el cardenal quedó libre de toda sospecha de que haya sido encubridor. Pero he aquí que el día 5 del 10 del 2021, exactamente hace 2 semanas, 3 semanas, en Euronews suelta este titular: caída a los infiernos de la Iglesia Católica, 330.000 víctimas de abusos sexuales en 7 décadas. Desde 1950 hasta 1990, años investigados por una comisión independiente dieron este tipo de conclusiones. Otro periódico: Francia descubre el infierno de los abusos sexuales a niños en la Iglesia. Y aquí tenemos de nuevo a François Devaux, que es el fundador de la Asociación de Víctimas La Parole Libérée, que interviene durante la presentación del informe de la Comisión Independiente de Abusos Sexuales a Niños en la Iglesia Católica. Y esto fue el 5 de octubre del 2021 en París. Exactamente, más de 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en Francia desde 1950. Seguimos. France 24 horas, la pederastia en la Iglesia Católica francesa, más de 200.000 víctimas desde 1950. Los niños violados por el clero cristiano católico en diversos países es una realidad. Que se defiendan estos actos delictivos arguyendo que ha sido Satán el que ha poseído a estos curas es una incongruencia superlativa. El secreto de confesión está por encima de la Constitución francesa. Esto es lo que estaban diciendo los obispos cuando el día 5 saltó estas conclusiones de la investigación. Estas dos cosas, que ha sido el Satán el que ha poseído estos dos curas y que el secreto de confesión está por encima de la Constitución francesa, son dos de las argucias que los curas, en su miseria cognitiva, quieren infundir para seguir metiendo la culpa en las víctimas. Nunca van a reconocer que sus
curas, que sus mandamases, que entre sus filas hay delincuentes pederastas. No, siempre van a decir que es Satán el que hace el mal. Seguimos con eh, otra noticia, porque esto de que este crimen contra la humanidad dentro de la iglesia y que le estén diciendo que el secreto de confesión tiene que imperar es algo que hay que dejarlo atrás ya. Imperativo dejarlo atrás. El día 8 de octubre del año 2021, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, este señor que vemos aquí, aclara el secreto de confesión, o sea, que dice que está por encima de todos los derechos humanos. El tal Éric de Moulins-Beaufort, el encubridor francés de la pederastia de la iglesia, pues dice que el secreto de confesión va por delante. Seguimos y con estos tipos de este señor que Eris de Moulins-Beaufort empezó a ser jefe de los obispos franceses en el año 2019 y parece ser que cumple con su trabajo de proteger a los pederastas, porque ahora está diciendo que tanto Satán es el que hace que los curas sean pederastas, como que el secreto de confesión tiene que imperar por encima de una constitución social de un país. Seguimos, el día 6 de octubre del 2021, esta comisión independiente sobre abusos sexuales en la Iglesia, que afirma que hubieron entre 200.000 y más de 300.000 niños pues no parece que sean algo que tengan en cuenta los curas. François Debord empezó a decir que las posiciones que defiende hoy la Iglesia son arcaicas. Y seguimos, el día 12 de octubre de 2021, Religión Digital habla sobre el presidente de los obispos franceses y nos dice que Enrique de Moulins-Beaufort recula y anuncia reformas sobre el secreto de confesión. Todavía no se ha visto ninguna reforma. La Conferencia Episcopal Francesa avanzó este martes que contempla reformas sobre el secreto de confesión al que están obligados los sacerdotes para poder conciliar ese sigilo sacramental con la protección de menores. Vamos a ver, de momento no he visto ningún tipo de declaración. El día 12 se sigue hablando de este tema y aquí tenemos otra vez a Enrique de Moulins-Beaufort, que dice que es una prioridad absoluta la protección de los niños. El New York Times también habla de este tema y dice que podemos confiar en ellos una vez más. La Iglesia Católica de Francia enfrenta un momento decisivo. El día 11 de octubre del 2011, Francia, tras el escándalo de abusos sexuales, piden la renuncia de todos los obispos católicos. Esto es algo que no va a suceder, pero bueno, por pedir que no quede. Pero vamos a ver. ¿Quién ha hecho esta investigación que ha dado estas cifras tan grandes? Porque una cosa es lo que se está hablando, diciendo y contemplando y lo que cada periódico quiera decir, porque hemos visto ya que que es Satán el que manda hacer la pederastia a los curas y que el secreto de confesión es inviolable, aunque dicen que están reculando, no he visto nada desde el día 13-15
de octubre, y hoy estamos a 26, que estoy haciendo la grabación, 26 de octubre, no he visto nada sobre los avances de las decisiones que han tomado los obispos. Ya sabemos que los obispos se lo toman con lentitud y que tienen que tomar sus diferentes reuniones entre ellos para llegar a unos consensos, para que llegue a la prensa, para que luego todos los cristianos digan, ay, sí, los obispos están haciendo cosas. Bueno, bien. Pero vayamos al meollo de la cuestión. ¿Quién ha hecho esta investigación que ha dado estas cifras tan grandes? La Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales dentro de la Iglesia, después de 2 años y medio de trabajo, esta Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia presentó su informe el día 5 de octubre de 2021 a Monseñor Eric de Moulin-Beaufort, que es el presidente de la Conferencia de Obispos de Francia, y a la hermana Véronique Margron, que es la presidenta de la Conferencia de Religiosos de Francia. El informe de la comisión fue presentado por su presidente, Jean-Marc Sauvé, en una reunión que solo pudo abrirse a un número limitado de personas, pero que fue ampliamente retransmitida en directo en varias plataformas. Aquí tenemos la captura de pantalla de la reunión. La verdad que sí, yo vi esta reunión. La cuestión es que en 2018 se inició esta investigación y en 2021 se dieron a conocer las conclusiones. La violencia sexual en la Iglesia Católica, Francia 1950-2020. En el resumen del informe de la Comisión Independiente sobre el Abuso Sexual en la Iglesia, octubre de 2020, se puede leer. La Comisión Independiente sobre el Abuso Sexual dentro de la Iglesia desde 1950. La Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia, CIASE, fue creada por iniciativa de la Iglesia Católica en Francia con 4 misiones. Arrojar luz sobre la violencia sexual dentro de la Iglesia desde 1950, examinar cómo se manejaron o no esos casos, evaluar las medidas tomadas por la Iglesia para hacer frente a este flagelo y hacer recomendaciones útiles. La investigación ha seguido un protocolo que viene dado por 4 puntos. El primer punto habla de la génesis y metodología de la CIASE, que es una comisión de 21 voluntarios compuesta por Jean-Marc Sauvé a petición de la Conferencia Episcopal de Francia y la COREF, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia, y con total independencia. La recolección de datos organizada por 3 equipos investigadores, audiencias y entrevistas realizadas por los propios miembros de la comisión. El segundo punto es arrojar luz. Esto es un análisis cualitativo y cuantitativo de la violencia sexual en la Iglesia Católica en Francia, basado en los datos recopilados. Un fenómeno masivo durante mucho tiempo cubierto por un manto de silencio y difícil de medir. Una Iglesia Católica mucho más preocupada que otros lugares donde socializan los niños, a excepción de los círculos familiares y de amigos. Estas vidas fueron devastadas por el asalto que sufrieron. El tercer punto es revelar el lado oscuro. Esta es una actitud de la Iglesia Católica que ha ido evolucionando con el tiempo, pero que se ha mantenido demasiado centrada en la protección de la institución durante mucho tiempo, sin ningún respeto por las víctimas. Una institución de la Iglesia que no defendió a las víctimas. Una ley canónica seriamente defectuosa, con obligaciones legales aún muy poco conocidas y respetadas. Y en el cuarto punto
disipar las tinieblas por un proceso de verdad y reparación con respecto al pasado para una prevención impecable en el futuro. La Iglesia debe reconocer los hechos e iniciar procedimientos de reparación inspirados en las líneas de trabajo de la CORREF y la iniciativa del obispo de Luzón. Debe asumir una responsabilidad tanto individual como sistemática. Las medidas de justicia restaurativa deben formar parte del proceso penal. El plazo de prescripción no debe ampliarse. La Iglesia debe poner en marcha un procedimiento para reconocer la violencia cometida, incluso cuando esté prescrita, y compensar el daño sufrido. El gobierno de la Iglesia debe reorganizarse para ser más pluralista y regular los riesgos de abuso de poder. La formación es una palanca de prevención privilegiada que debe movilizarse de forma muy amplia. Y tras mostrar cómo se ha llevado a cabo la investigación, pues dieron paso a una serie de recomendaciones, que las recomendaciones las veremos en otro vídeo. Pero de momento creo que ha quedado claro que el papel de la Iglesia, a pesar de que haya sido la promotora de esta investigación, y yo lo que voy a decir ahora es personal, es mi opinión personal, la Iglesia francesa inició esta investigación, pero no pensaba cuáles serían las conclusiones a las que llegarían. Que se dieran esas cifras de entre 200.000 y 300.000 casos en 70 años, desde 1950 hasta 1990, y que muchos casos de ellos se taparan sistemáticamente porque hay una industria de la pederastia, o sea, cogen a los niños para dar, para que estos niños sean objetos sexuales de personas pederastas, tiene que ver con cómo otros países como España, después de la reunión efectuada en el Vaticano en el 2018 sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española, cuando terminó la reunión, lo primero que dijo, que no se iban a investigar los casos pasados. Si se llegan a investigar los casos pasados en España, ¿qué encontramos? ¿El mismo número que en Francia? Por eso no lo quisieron hacer. Volveremos con la segunda parte de este vídeo con las recomendaciones que pusieron de manifiesto la investigación que puso en marcha Jean-Marc Sauvé, el presidente de la Comisión Independiente de Abuso Sexual en la Iglesia, las siglas son CIASE, y que presentó el informe el 5 de octubre del 2021. Y vuelvo a repetir, si esa comisión se hace aquí en España, ¿cuántos casos encontraríamos? ¿Encontraríamos más de 250.000 casos, como se ha visto en Francia? Por eso la Conferencia Episcopal no quiere mover ficha en este ámbito. Lo que dijo la Conferencia Episcopal en su reunión de prensa después de volver del Vaticano, cuando se hizo esta reunión sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, que también dijeron que por supuesto que Satán era el culpable, los curas no, siempre es Satán. Qué bueno es tener un Satán para echarle la culpa. Decían que cada diócesis, si quería abrir investigaciones, que las abriera, pero la Conferencia Episcopal no iba a abrir investigaciones. Seguiremos con una segunda parte de este vídeo con las recomendaciones de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia Francesa, la CIASE. Nos vemos. Chao.